este acto de clausura de la asamblea que acabamos de celebrar. Muchas gracias al alcalde de Madrid por acompañarnos. Muchas gracias al vicepresidente, consejero de Economía, Empleo y Hacienda en funciones, Javier Fernández Laschetti, al presidente de la COE, querido Antonio, al presidente de la Cámara, a los vicepresidentes de COE, presidenta de la Fundación, presidentes de asociaciones empresariales, a los altos cargos de la comunidad y del ayuntamiento, expresidente de CEIM, vicepresidentes, representantes de todas las organizaciones que habéis estado aquí con nosotros. Muy especialmente agradezco la presencia de los representantes de UGT, con su secretaria general y de comisiones obreras. Muchas gracias por acompañarnos en este acto. Y bueno, agradecer también a la Cámara de Comercio por el patrocinio de este evento, en una señal nuevamente de la excelente colaboración que estamos teniendo y fructífera colaboración que estamos teniendo en este tiempo y sobre todo el agradecimiento a todos los vocales de esta Asamblea General, a los representantes de las organizaciones empresariales y de las empresas, de los socios de CEIM, por la confianza que han tenido en mí para continuar representándoos durante estos 4 años y poder seguir siendo vuestro portavoz en este tiempo. Bueno, yo creo que está muy manido lo de que ha sido un mandato muy complicado. Es verdad que lo ha sido, ¿no? Ha sido el mandato, yo creo que marcado sobre todo por la pandemia, luego la guerra, la crisis energética, la inflación. Yo creo que han sido momentos muy complicados, ¿no? Y hemos convivido en Madrid con unos gobiernos del Ayuntamiento y la Comunidad y con el Gobierno de la Nación, con otro gobierno que yo creo que en el que hemos tenido, desde luego, muy distintas percepciones de los mismos, ¿no? Hace 4 años, cuando estábamos aquí, estaba también el alcalde recién elegido. En ese caso también llevaba unos días, como es en esta ocasión también. Enhorabuena, alcalde, por tu reelección. Y en ese momento, como ahora, no se había conformado todavía gobierno en la Comunidad de Madrid. Finalmente se conformaría un par de meses después, en el mes de agosto. Y hemos tenido en este tiempo unos gobiernos que es verdad que han sido de coalición, pero han sido unos gobiernos serios, responsables, colaboradores, con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar estrechamente, en las que a veces hemos discrepado y hemos transmitido esas discrepancias, siempre con lealtad, pero también, como no puede ser de otra manera, con contundencia, pero donde sobre todo hemos trabajado juntos. Hemos tenido siempre una respuesta a nuestras peticiones, no siempre la que queríamos, pero siempre hemos sido atendidos y donde yo creo que en muchísimas ocasiones hemos podido mejorar los aspectos que se pretendían regular o normalizar, que yo creo que esto es una parte importantísima. Es decir, yo entiendo, y además debe ser así, puesto que los gobiernos defienden el interés general y nosotros defendemos un interés de parte, que discrepemos. Lo que no puedo entender es que se regule, se hagan normas sobre aspectos que afectan a los distintos sectores de la actividad económica sin escucharlos primero. Una vez escuchados, evidentemente hay que hacer cada uno lo que considere, pero no puedo entender que no se haga y decir que en el caso, como digo, del Ayuntamiento y la Comunidad hemos tenido siempre esa colaboración y además hemos tenido políticas, a nuestro juicio, muy acordes con lo que nosotros defendíamos y con lo que creíamos que era interesante. Desde luego, en materia de fiscalidad, en materia de libertad económica, y yo aquí quiero hacer hoy una expresa mención a una persona muy especial, que ha sido alguien absolutamente clave en la política llevada económica en la Comunidad de Madrid, que ahora además pues, ha anunciado que nos deja con enorme pena, pero con absoluta comprensión, porque entendemos a cualquiera que decida volver a la sociedad civil, donde seguro que va a poder aportar muchísimo para el beneficio también de todos los ciudadanos. Esa persona que la tengo a mi lado
que es Javier Fernández Lasqueti, ha sido un consejero ejemplar. Es serio, es una persona seria, yo también lo soy, pero él es muy serio, creo que me gana incluso en seriedad. Una persona muy rigurosa, muy comprometida, muy eficiente y sobre todo y por encima de todo muy coherente, que para mí eso es fundamental. Yo siempre lo digo, que he conocido a lo largo de mi vida muchísimos liberales que han dicho que son liberales, pero no tantos que han demostrado que lo son cuando tienen el poder. Y Javier lo ha sido enormemente coherente y jamás ha traicionado a sus principios económicos, con lo cual pues yo creo que ha sido, como digo, una persona absolutamente clave en ese paso, en ese nuevo paso que la Comunidad de Madrid lleva durante mucho tiempo dando en defensa de la libertad económica y de una fiscalidad, no voy a decir que baja, porque no lo es. Los madrileños pagamos y pagamos muchos impuestos, pero una fiscalidad incentivadora de la actividad y no que haya dificultado la actividad. Y yo creo que además eso pues, se ha reflejado en el caso del ayuntamiento, en el caso de la comunidad, este tipo de gobiernos en una victoria contundente, lo cual refleja que la sociedad madrileña ha entendido que esas son las políticas que se deben llevar. En el caso del Gobierno de España, pues hace un año hacíamos un repaso y yo creo que en este año pues, las cosas desgraciadamente se han agravado, ¿no? Ha habido, sorprendentemente, nunca pensamos que fuera a ser así, pero lo ha sido, ¿no? Hemos tenido un Gobierno permanentemente en el relato. La vicepresidenta Calviño, que en su momento la recibimos con una enorme esperanza por su solvencia, etcétera, pues nos ha demostrado que ha primado el relato a los hechos y que ahora, sorprendentemente, pues dice que en España tenemos la inflación más baja de Europa o que es donde más está creciendo en Europa. Estamos cogiendo una foto fija de aquellos aspectos en los que a lo largo de los 4 años, al revés, más ha padecido la economía española, ¿no? Cuando dijo que la economía, el COVID apenas iba a afectar a la economía, pues fuimos los más afectados de todos, o cuando dijo que la inflación iba a ser, desde luego, leve y poco duradera, y sin embargo hemos tenido una escalada de precios a lo largo de estos mandatos realmente importante. Y por lo tanto, la realidad, por mucho que se pueda decir lo contrario, la realidad es que España sigue siendo a día de hoy, ya no, en este trimestre ya por fin recuperamos el Producto Interior Bruto del año 2019, pero hemos sido, no sé si los últimos o los penúltimos de toda Europa en hacerlo. Y por lo tanto, mal haríamos en sacar pecho de algo que yo creo de lo que no podemos presumir. Y luego, por ejemplo, en el tema del ministro Escrivá, en el último año, pues ha vuelto yo creo que agravar la situación. Yo, en un debate con él, presumió y me dijo que cómo podía decir que la tesorería de la Seguridad Social estaba pasando por un mal momento cuando estaba en el mejor momento posible. ¿Qué ha hecho? Pues ha elevado las cotizaciones sociales, ha destopado y por lo tanto lo que ha hecho es incrementar los costes laborales en una situación en la que está viviendo España, en la que el desempleo sigue siendo el principal problema que tenemos. Y lo que ha hecho es incrementar unos costes que ya eran de los más elevados que tienen, ¿no? Y yo creo que ha puesto en riesgo la sostenibilidad del sistema y, por lo tanto, deja un marrón a los que lleguen, porque es evidente que las cuentas de la Seguridad Social, a pesar de los incrementos tan brutales que nos ha hecho a los autónomos y a las empresas, siguen estando en riesgo de insostenibilidad. Y la ministra María José Montero, pues yo creo que es el vivo ejemplo de este gobierno, ¿no? Un gobierno que se ha dedicado al gasto desbocado, incrementando todas las partidas de gastos, el gobierno más numeroso, con más altos cargos, con más asesores, con más gastos bueno, lo hemos visto durante los 2 últimos meses, ¿no? Pues ahora los cines a 2 euros para las personas, ahora el bono de 400 euros para los jóvenes.
ahora el transporte gratis para no sé cuánto, ahora. Es decir, yo creo que es una irresponsabilidad en la situación en la que estamos que sigamos alimentando cada vez más el gasto público, sobre todo aquel gasto improductivo y mucho más cuando ese gasto va vinculado probablemente a intenciones electoralistas y que, sin embargo, se tienen que sostener naturalmente con un incremento de la fiscalidad, que en eso, hay que decirlo, sí que han sido eficientes. La fiscalidad, desde que está este gobierno, se ha incrementado la presión fiscal en un 21%. Es decir, cuando empresas, cuando autónomos, cuando familias lo están pasando mal, este gobierno ha aumentado la fiscalidad en un 21%, ni más ni menos. Entre otras cosas, al no deflactar el IRPF, como sí ha hecho la Comunidad de Madrid en el tramo autonómico. Y luego la vicepresidenta Yolanda Díaz, ¿no? Que es el relato en este caso muchas veces es ininteligible, y muchas veces la verdad es que no acabo de entender bien lo que dice. Ahora, la semana pasada estaba con el Estatuto del Becario, ¿no? Y además ha dicho ayer, me parece, que por el diálogo social tenían que respetarlo. El diálogo social es entre los sindicatos y los empresarios, no el diálogo entre ella misma y los sindicatos y marginando a las empresas. En este caso no solo a las empresas, sino también a las universidades, también a los jóvenes, intentando poner de manera forzada a última hora una regulación para evitar supuestamente un fraude en los contratos de prácticas, que, por cierto, ella, como responsable de la Inspección de Trabajo, podía perfectamente, en los casos aislados en que se produce, resolverlo. Es más, tendría la responsabilidad, la obligación de resolverlo y, en cambio de eso, cambia una normativa que va a dificultar enormemente la posibilidad del acceso de los jóvenes al mundo profesional, que van a ser los principales perjudicados, o serían los principales perjudicados, si definitivamente esta normativa la pone en marcha. Hace un año, decía, el único esfuerzo serio para modificar esta situación, que sigue siendo la excesiva rigidez del mercado de trabajo, fue hace 10 años con la reforma de Fátima Báñez. Entonces se avanzó significativamente en la introducción de herramientas de flexibilidad que permitieron un fuerte crecimiento en el empleo. En la última reforma laboral se ha conseguido, gracias al excelente trabajo hecho por COE y sus equipos, evitar que se desmontaran muchos de esos avances. Pero es cierto que, lejos de avanzar en la supresión de rigideces, se han reducido algunas de las herramientas de que disponíamos y hoy tenemos una legislación menos flexible que antes. Que la ministra interprete sesgadamente los datos para mayor autobombo, pues la verdad que ni nos extraña ni nos preocupa, porque eso todos lo han hecho, todos los responsables políticos hacen autobombo de los datos. Pero la realidad es que se debería mirar más hacia adelante y corregir las deficiencias de nuestro modelo para, por una vez, converger con Europa en las cifras de desempleo. Vanagloriarse de que hay más contratos indefinidos cuando has prohibido los que antes se llamaban temporales, la verdad que tiene poco mérito. Pero la verdadera estabilidad en el empleo no depende de cómo denominemos a los contratos que hacemos. Como todos vosotros sabéis, porque vosotros sois los que lo sabéis, ello va a depender de que mejoremos la productividad de nuestras empresas para que sean más competitivas. Y para eso se necesita, entre otras cosas, mayor flexibilidad. En este año, como digo, sorprendentemente, la situación con el Gobierno ha empeorado, puesto que se ha, durante un año, desarrollado una campaña de hostilidad hacia los empresarios, ¿no? Ha habido señalamiento e insultos, se ha criminalizado los beneficios empresariales, que es una cosa sorprendente. Es decir, yo creo que es el único país occidental donde hay un gobierno al que le preocupa que las empresas ganen dinero y que trabaja para que las empresas ganen menos dinero en vez de para que ganen más dinero. Yo creo que eso es algo sorprendente y el propio presidente de gobierno lo ha permitido de muchos de sus ministros y en algunos casos incluso él en primera persona lo ha alentado. Ahora habrá elecciones generales en unas semanas, las organizaciones empresariales no entramos en política de partidos, pero sí opinamos sobre política y está claro que España necesita un gobierno serio, responsable, respetuoso y eficiente. No podemos seguir dependiendo de minorías radicales que ponen en riesgo nuestra solvencia, nuestro prestigio e incluso nuestra pacífica convivencia. Y termino. Hoy también celebramos el 45 aniversario de CEIM
Y me gustaría recordar parte de las palabras que pronunció José Antonio Segurado, el primer presidente de CEIM, en 1978, cuando se constituyó en esta misma sala esta confederación. Decía José Antonio: no vivimos tiempos fáciles, en estos momentos la crisis está dejándose sentir con toda su crudeza, pero tampoco faltan los motivos de esperanza y hay razones para pensar que saldremos de la misma. Esta salida, por supuesto, no va a ser fácil y sus costos a veces serán altos, pero todos, trabajadores, directivos y empresarios, debemos afrontarlos con el máximo de serenidad y el mínimo de tremendismo. El país necesita sumergirse en una ética del trabajo, decía Asegurado, y responsabilidad, no solo compatible, sino propiciada por la economía de mercado, y conseguir que los elementos de consenso crezcan dentro del marco de nuestras relaciones laborales. Es preciso tanto una nueva responsabilidad obrera como una nueva responsabilidad empresarial, entendiendo como nueva la que se necesita dentro de esta España más justa, más libre y más democrática. Terminaba diciendo: Madrid es la gran desconocida para el resto del país, incluso para una parte de sus habitantes. Parece estar olvidada como entidad con características propias desde el punto de vista económico, al primar su condición de capitalidad. Y esto es tremendamente grave para el desarrollo de lo que acabará siendo una ciudad-región, decía, así como para la proyección de sus relaciones específicas con las regiones del país. Como veis, parte de este discurso puede retomarse a día de hoy, aunque es evidente, y sí me gustaría señalar, que con respecto a Madrid sí hemos avanzado y mucho, siendo hoy líderes de creación de empleo y riqueza de toda España y referente en todo el mundo. Aún así, debemos seguir trabajando. Como antes decía, en unas semanas se celebrarán elecciones generales y a la espera de lo que determinen los españoles, los empresarios, naturalmente, acataremos su soberana decisión y continuaremos haciendo lo único que sabemos hacer, que es trabajar e innovar para crear riqueza y empleo y bienestar al conjunto de la sociedad. En estos próximos años, gracias a vuestra confianza, desde CEIM vamos a seguir dando cada una de las batallas para favorecer que se tomen las medidas que permitan mejorar la competitividad de nuestras empresas. Y vamos a ser respetuosos pero firmes para alzar la voz cada vez que se ataquen nuestros principios. Porque la libertad de empresa, el mercado, la seguridad jurídica o el legítimo derecho al beneficio, como hemos visto recientemente, no los podemos dar por sentados. Tenemos que defenderlos y los vamos a defender. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. A continuación tiene la palabra don Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid. Muchas gracias. Voy a ponerme el cronómetro para los 5 minutos que hemos acordado. Alcalde de Madrid, querido José Luis Martínez Almeida, enhorabuena, digo por la reelección, por todo lo demás. Y queridos todos los que os acompañáis hoy aquí en esta mesa de clausura de CEIM, consejero de Economía, Hacienda y Empleo en funciones, Javier Fernández Lasqueti, al que todos los empresarios también estamos encantados con su función, como ya ha dicho el presidente de CEIM, Miguel Garrido, presidente de CEIM, Antonio Gramendi, presidente de COE, secretaria general de CEIM, Sara Morero, Alfonso Calderón, director gerente de la Cámara de Comercio de Madrid, Alejandro Hafter, secretario general de la Cámara de Comercio de Madrid, empresarios, centrales sindicales, señoras y señores, buenos días a todos. Lo primero, mi felicitación más sincera a Miguel Garrido por ser reelegido presidente de CEIM. Felicitaciones a él y felicitaciones a todos nosotros por poder tenerte 4 años más al frente de CEIM, que es bueno para nosotros, para todas las empresas y para Madrid. Como bien ha dicho Miguel, han sido unos años interesantes e intensos. La época de la pandemia, donde, también lo decía Miguel, la colaboración, el trabajo en equipo sumando entre CEIM y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid ha sido bueno en beneficio de los empresarios. La situación de la pandemia sobrevenida, algo que ha impactado fuerte en las empresas y de manera generalizada, nos unió mucho más para trabajar juntos, ¿no? Dando respuesta a las empresas, como dar servicios a las mismas, planes de contingencia, asesoramiento en los ERTEs, ICOs, etcétera. Y fundamental, las declaraciones necesarias e importantes que hacía el presidente de CEIM, Miguel Garrido, en defensa de las empresas y de los empresarios. La relación entre CEIM y la Cámara de Comercio lo ha estado resaltando bastante Miguel, y yo quiero seguir en esa línea abundando. Es un ejemplo de trabajo en equipo, de complementarnos y
con ello poder dar más y mejores soluciones a las empresas, que para eso están nuestras instituciones. Yo creo que si esto se replicara en las patronales y en el resto y en las cámaras de comercio del resto de España, sería muy bueno para todos. Un país sólido, evidentemente, es un país que tiene unos pilares fuertes basados en unas instituciones inquebrantables. Esas instituciones son un pilar básico, aunque algunos han intentado debilitarlas en los últimos años. Siempre lo digo, la patronal es un lobby que defiende a las empresas y a los empresarios. La Cámara de Comercio nos dedicamos a dar servicio a las empresas, networking, donde también los empresarios se encuentran, estrechan relaciones y surgen oportunidades para sus empresas. CEIN es el principal embajador de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, lo cual para nosotros es un honor y un orgullo tener un prescriptor como es CEIN. Tenemos entre todos el reto de que la Comunidad de Madrid se consolide como la gran locomotora económica de España. CEIN, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, también con las instituciones como es la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, decía, esa locomotora económica primera en España, generando riqueza y empleo, que eso no tendrá nadie duda de que es bueno para todos. Al mismo tiempo que sea ese territorio atractivo para Europa, para invertir en los negocios y para hacer nuevos y mejores negocios. Pero yo siempre lo digo, yo creo que las cosas no son por casualidad, sino causalidad. Causalidad como, por ejemplo, fiscalidad amable, que tenemos aquí a su protagonista fundamental, a Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía, Empleo y Hacienda durante estos años, que coincide con lo que ha dicho Miguel, coherente y consecuente, y que te vamos a echar de menos, venga quien venga, en el terreno personal y en el terreno profesional, porque los dos son activos fuertes tuyos. Ecosistema favorable para el desarrollo de las empresas también que tiene esta comunidad. Lo creo que nadie lo puede poner en discusión, que eso es bueno para todos. Ciudad y comunidad abierta a recibir gente, estudiantes, trabajadores, que es nuevo talento para nuestras empresas, y cuanto mejor talento tengan nuestras empresas, más competitivas serán las mismas. Estabilidad institucional y seguridad jurídica, algo, contexto en el que nos tenemos que mover las empresas. En este último año se han creado una media de 374 empleos diarios, siendo Madrid la comunidad autónoma en la que más ha subido la afiliación en términos absolutos y acaparando 1 de cada 4 nuevas inscripciones. Tenemos un PIB per cápita en la Comunidad de Madrid superior a la media europea y 36,6% superior a la media nacional. No hay casualidad, hay causalidad. La economía, como todos sabemos, está cambiando de manera rápida y abrupta, pero también esos cambios pueden surgir oportunidades, y nosotros como empresarios, y lo decía Miguel en las declaraciones de José Antonio Segurado hace 45 años, esos cambios nosotros tenemos que estar atentos para convertirlos en oportunidades, como puede ser multiplicar la productividad, que es una forma de ser más competitivo. Yo cuando hablo de multiplicar productividad, uno de los puntos para mí fundamentales es apostar por valor añadido. Valor añadido, que es la manera de reducir el gap del precio que muchas veces tenemos con países de nuestro entorno. Me refiero a Francia, me refiero a Inglaterra, me refiero a Italia o me refiero a Alemania. Y concreto, ¿cómo quiero yo ser en ese valor añadido? Prefiero el precio del vino francés en el mercado internacional o prefiero el precio del aceite italiano en el mercado internacional. Eso es valor añadido, eso es sostenibilidad financiera, que la sostenibilidad financiera es la primera que tiene que tener una empresa, porque si no hay sostenibilidad financiera no hay nada después, y eso es lo que puede elevar el poder adquisitivo de los empleados de nuestras empresas y no por decreto ley. Además, tenemos que profundizar, lógicamente, en lo que es de cara al futuro la internacionalización, una de las asignaturas pendientes que vamos avanzando, que nos han sacado algunas crisis, la 2008, la pandemia, pero tenemos que profundizar y dar mucha más continuidad al tema de la internacionalización. Tanto digitalización, querido Miguel, sostenibilidad medioambiental, primero financiera, internacionalización y tamaño de la PYME, que es otro de los retos que tenemos, porque el tamaño medio de la PYME española, como todos sabemos, es menor que el tamaño medio de la PYME europea, y eso hace que tengamos menos recursos y nos hace que podamos competir peor dentro y fuera de nuestras fronteras, pero por crecimiento inorgánico, para hacer un crecimiento rápido y que repercute rápidamente también, para la redundancia, en el PIB, en el empleo y en el poder adquisitivo de los mismos. Nuestra apuesta conjunta, querido Miguel, por el futuro de nuestras empresas, por el futuro de nuestra sociedad, y por eso, de nuevo, Miguel, muchas felicidades, enhorabuena, de verdad, lo disfrutamos como nuestro, trabajando en equipo, y como siempre me tienes a tu disposición para seguir trabajando juntos. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. A continuación, tiene la palabra don Antonio Garamendi, presidente de la COE. Sí. Bueno, muy buenos días. Yo creo que lo primero, siempre que se dice es bienvenidos a esta casa, nuestra casa, ¿no? La de la empresa, en este caso madrileña, pero también española. Querido alcalde, consejero, Miguel, presidente de la Cámara, autoridades, sindicatos, expresidentes, miembros de las juntas. Yo voy a, como aquí, primero siempre hablamos de las personas, alcalde, enhorabuena por todo lo demás, e incluso por el ayuntamiento. Y lo digo, también lo diré porque has sido un gran alcalde, eres un gran alcalde y serás un gran alcalde. Por tanto, esto se da como en la mil por hecho. Y también a Javier, agradecerte muy especialmente el trabajo intenso y serio que has hecho en la Comunidad de Madrid tantos años y también realizado. Enhorabuena y te deseamos lo mejor, y esta siempre será tu casa, la casa de las empresas españolas, porque la sensibilidad hacia el mundo de la empresa siempre la has tenido presente y yo creo que es de agradecer. Y cómo no, pues enhorabuena a nuestro gran presidente de la patronal de Madrid, de CEIM. Yo creo además es un momento muy importante hoy, ¿no?, que se celebra el 45 aniversario de su fundación. Yo además con Miguel tengo que decir que tengo una relación de años, casi de familia, porque ya era vicepresidente cuando yo era presidente de los jóvenes empresarios, hace muchos años. Como dice Juan María Arzac, en la vida lo que hay que echarle vida a los años y no años a la vida, así que seguimos siendo igual de jóvenes. Y es por eso por lo que además fue un auténtico orgullo, y además especialmente por la importancia de las empresas de Madrid y del trabajo de CEIM, que en las últimas elecciones de CEIM el honor y la aceptación de COE, y la aceptación por parte de Miguel y de todos vosotros para que Miguel fuera el vicepresidente primero de la organización. Yo me gustaría primero hablar de por qué estamos aquí. Yo creo que si estamos aquí es porque tenemos que agradecer mucho a mucha gente durante muchos años que trabajó muy intensamente por lo que es el movimiento empresarial, en este caso por el movimiento de Madrid. Estamos hablando primero año 77, cuando se genera la COE, año 78, cuando se crea CEIM, y esa es la visión del mundo empresarial, esa es la visión de hombres y mujeres que pensaron que venían unos nuevos tiempos, que apostaron por la democracia y que crearon que efectivamente tenía que haber sociedad civil. Y esa sociedad civil arrancó exactamente con esta creación, en este caso de las patronales, porque los sindicatos en muchos casos ya estaban y ya rodaban. Y yo creo que hay que hacer un agradecimiento muy especial, ¿no?, pues a los José Antonio Asegurados, a Max Macín y a todo ese grupo de grandes empresarios, pequeños, medianos, pero grandes empresarios, que tuvieron la visión estratégica de decir que el diálogo social, que la representación social, que la representación en la sociedad era muy importante. Y ahí me gustaría mencionar especialmente, y ahí lo hago, a todas las juntas, a toda la gente que ha trabajado en este caso a través de CEIM, a través de sus presidentes, Segurado, y me gustaría hablar del bueno de Fernando Fernández Tapias, que era presidente de CEIM cuando yo era presidente de los jóvenes empresarios, un gran empresario y un gran trabajador por este movimiento, a Gerardo Díaz Ferrán, que también lo fue, a Arturo, que está aquí, Arturo Fernández, a Juan Pablo, que se nos ha escapado, siempre nos llega tarde y se nos va un poco antes, pero trabaja siempre intensamente. Sabéis que yo le llamo el extraterrestre porque siempre tiene que ir a la nave, por tanto estará yendo a la nave, y cómo no actualmente a Miguel, y a la participación también de CEIM en todo lo que han sido las grandes decisiones de COE, donde siempre se ha estado presente de una forma muy importante. Y ahí siempre nos hemos dirigido en varios aspectos, siempre bajo un planteamiento de lo que es el marco constitucional. Yo creo que es otro de los temas que a mí me gustaría hoy poner en valor. Hoy se ha hablado de que se ha hecho un gobierno u otro, pero yo creo que para hablar de lo que hablamos, primero hay que saber en dónde estamos. Y yo creo que en esos momentos, en esos años, hubo una persona, el rey Juan Carlos, la corona, que realmente impulsó la democracia, impulsó ese espíritu realmente de concordia. Nosotros
hay un expresidente del Gobierno, en este caso Felipe González. Yo comparto muchísimo su criterio cuando dice que nosotros somos hijos de la democracia y no nietos de la guerra, que es lo que parece que últimamente nos quieren trasladar. Y ese reconocimiento, ese trabajo que vamos a seguir haciendo es trabajar por esa democracia que en estos 45 años se ha ido consolidando. Y en este aspecto, con la Constitución, artículo 7 de la Constitución, donde los agentes sociales, los sindicatos, los empresarios estamos reconocidos en el artículo 7 o incluso en el artículo 131, donde incluso también dice que podemos intervenir en los aspectos con lo que hacen referencia a la propia política económica. Y ahí, a través de ese diálogo social, en estos 45 años se ha trabajado intensamente. Y hay algo que yo siempre digo también, y se ha trasladado algo muy importante a este país, que es la paz social. Y la paz social es la mejor infraestructura que tiene un país. Y eso lo estamos dando permanentemente. Por tanto, lo primero que sí me gustaría, lo hacemos siempre, y como no, CEIM también es un reconocimiento muy especial, por eso a la corona, en la labor, en este caso, del rey, don Felipe, y exactamente a todo lo que es el paraguas y el arco constitucional, porque es la clave de que todo esto funcione. Yo creo que ese es el elemento fundamental, porque además nos vamos a basar siempre en 3 criterios, y lo planteo permanentemente. Desde la independencia, el mundo de la empresa, los empresarios trabajamos desde la independencia, por supuesto en colaboración, desde el sentido de Estado. El sentido de Estado, y lo explico muy rápido, es querer a tu país. Hacemos y pensamos y decimos lo que creemos que es bueno para nuestro país. Miguel lo decía ahora, Ángel lo decía ahora. Se puede entender, no se puede entender, pero que la gente entienda que lo hacemos porque creemos que es lo bueno. Y por último, algo que últimamente echamos en falta, que es la lealtad institucional. Yo creo que es fundamental las normas, las leyes, la separación de poderes, es decir, ese marco constitucional que nos dimos, que yo creo que es la base de ese respeto. Sí me gustaría, por último, y creo que es la última demostración que hemos hecho de responsabilidad, que es el propio acuerdo marco del Acuerdo Nacional de Convenios que hemos firmado, el mundo de los trabajadores, el mundo de las empresas, de los empresarios y de las empresarias, que da estabilidad a este país durante 3 años y nos hemos puesto por encima, por supuesto, y yo creo que dando un ejemplo de lo que hay que hacer en este país, que es sentarse, hablar y realmente volver a la no crispación, a volver a entenderse, que es lo que esos mayores, lo que esos asegurados, Macín, Tapias, etcétera, nos trasladaron y que es lo que nosotros vamos a seguir ofreciendo con toda claridad a futuro. Por tanto, yo, ahí como presidente de los empresarios españoles, primero agradeceros el apoyo, Miguel, agradeceros el trabajo, y también trasladaros desde el resto de organizaciones. Por ejemplo, tenemos aquí al presidente de la CNC, está el presidente de CEPIME, lo estoy viendo, simplemente el daros el mensaje y el apoyo del resto de organizaciones empresariales. Aquí están las grandes empresas, las medianas, las pequeñas, los autónomos, pero también están todos los sectores y todos los territorios de este país también apoyando a Madrid y también diciendo, porque es verdad, que muchos tienen mucha envidia de la gestión que se hace en Madrid, porque haciendo la gestión que se hace en Madrid, posiblemente este país también iría bastante mejor. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, presidente. A continuación tiene la palabra don Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía, Hacienda y Empleo en funciones. Bien, pues señor alcalde de Madrid, presidente de COE, presidente de CEIM, presidente de la Cámara de Comercio, presidente de CEPIME, secretaria general de UGT de Madrid, secretaria de Política Institucional de Comisiones Obreras, presidentes y representantes de asociaciones empresariales de los distintos sectores y de las distintas zonas de la Comunidad de Madrid. La verdad es que me siento muy ilusionado por el hecho de que esta sea la última intervención pública que hago como consejero y que sea precisamente aquí, en CEIM, ¿no? y con todos vosotros. Y que el motivo principal sea el evidente, que es felicitar a Miguel Garrido
Felicitarle en mi propio nombre, en nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no ha podido venir hoy, está preparando su debate de investidura que empieza mañana y que me encarga que le transmita la alegría que sentimos por el respaldo unánime que ha recibido en la mañana de hoy y por los 4 años que a partir de ahora se abren, que van a ser seguro 4 años igualmente buenos para la Organización Empresarial de Madrid, por tanto para los empresarios de Madrid y por tanto creo que también para todos los madrileños. Miguel Garrido es un gran presidente de la CEIM, con el cual se trabaja muy bien. Él ha tenido unos elogios completamente inmerecidos para mí. Eso es porque compartimos, entre otras cosas, aficiones por la música barroca, pero además por su enorme amabilidad, su capacidad institucional para estar en cada momento y lograr en cada momento que la colaboración sea muy fluida, muy eficiente, que produzca resultados. Lo hemos vivido en estos 4 años muchas veces y yo se lo tengo que agradecer porque juntos hemos vivido pues, tiempos durísimos de confinamiento y de pandemia, tiempos raros, tiempos en los que vuelve a haber inflación que no había desde hacía muchos años, en los que las empresas han tenido que volver a encontrar, y menos mal que vivimos en una economía libre, donde nadie les dice lo que tienen que hacer, sino que pueden descubrir dónde están sus clientes después de un encierro como el que padecimos o dónde están sus proveedores o cómo reorganizar sus cadenas de distribución. Y en todo eso la colaboración de Miguel Garrido, de Sara Molero, de todo el equipo de CEIM, conmigo mismo y con todo el equipo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, yo creo que ha sido muy buena y desde luego muy gratificante desde el punto de vista personal y profesional para mí. Así que te lo agradezco, Miguel, de todo corazón. Yo creo que ha sido, como digo, 4 años de buen trabajo juntos, como también con las organizaciones sindicales en los temas en los que más nos hemos centrado, temas relacionados con empleo, políticas activas de empleo, formación para el empleo, riesgos laborales, prevención de riesgos laborales. Madrid es la región con gran diferencia que tiene menos accidentes laborales de toda España, y además de una manera muy consistente y muy continuada a lo largo de los últimos años, y creo que eso es mérito evidentemente de las empresas, de los que trabajan, de los sindicatos, de la organización empresarial y de lo que también desde la Consejería hemos podido ayudar en ello. Lo cual demuestra esta colaboración que hemos tenido en estos 4 años, que las cosas se pueden hacer como yo creo que es lo correcto. Es decir, un gobierno lo que tiene que hacer es su programa, el que ha comprometido, el que la gente ha votado, el que ha sido votado en el Parlamento. Y eso se puede hacer y se debe hacer hablando, dialogando, tratando de buscar los mayores puntos de encuentro posibles con las organizaciones empresariales y sindicales. Para hacer, como dice siempre la presidenta, no para actuar con cualquier criterio, sino con el criterio de quienes han mandatado a un gobierno, en este caso el de la Comunidad de Madrid, para hacer unas cosas sí y no hacer las contrarias, para bajar los impuestos sí, no para subirlos, para quitar regulación, no para añadir regulación. Bueno, pero para todo eso podemos hablar y hemos hablado y ha dado frutos. Madrid está ahora en su mejor momento, claramente en su mejor momento en todo, empresarialmente, creativamente, en empleo, se ve en la cifra de PIB. Madrid ha salido ya hace más de un año largo, tirando hacia 2 años más bien, del PIB prepandemia. Madrid sí está por encima del PIB prepandemia, 2 puntos y pico por encima del PIB prepandemia, más o menos como la media de la Unión Europea. Desgraciadamente España no, a pesar de que Madrid tira de esas cifras. En Madrid se han creado 360.000 empleos nuevos en los últimos 4 años. Cuando me refiero a 360.000 empleos nuevos, me refiero a los de verdad, o sea, no a las columnas estadísticas de lectura cada vez más difícil, sino a nuevos afiliados a la Seguridad Social, 360.000 en 4 años. Madrid en este momento está recibiendo 17.000 millones de euros de inversión desde el exterior, por tanto,
Madrid está recibiendo más inversión desde el exterior de la que recibe todo Dinamarca, o todo Grecia, o todo Austria, o todo Argentina. Madrid tiene en este momento un récord de inversión en nuevas empresas, en startups o en scale-ups, que están generando o han generado ya un ecosistema que de verdad está en la primera liga europea. No está al nivel de Londres, pero está en la primera liga europea. Y todo eso no ha sido el gobierno, desde luego no ha sido el gobierno de la nación, pero tampoco el gobierno regional. Los gobiernos no crean empleo, los gobiernos no crean riqueza, más bien consumen riqueza. Son los empresarios y la gente que trabaja en las empresas los que han logrado todo esto y los que, si no encuentran barreras, si no encuentran obstáculos, pueden desplegar el talento, pueden desplegar el proceso de descubrimiento en el que consiste una economía de libre mercado, evidentemente tomando el riesgo, asumiendo el riesgo y la responsabilidad por sus propias decisiones, sin esperar a que sea ningún gobierno el que les saque las castañas del fuego, sino luchando cada uno por su empresa, por dar valor a sus accionistas, que es la principal responsabilidad social de las empresas, y por avanzar tan lejos como su talento se lo permita. En eso, un gobierno que está en su sitio puede ayudar, sin duda puede ayudar. Yo creo que es lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid en estos, digo 4 años, pero en realidad son en estos últimos 20 años, concentrándome en estos últimos 4 años, 20 bajadas de impuestos en 4 años, suprimiendo todos los impuestos propios, deflactando y bajando el impuesto sobre la renta, con una política decidida de lucha contra la hiperregulación, de tratar de poner freno a la escalada regulatoria que gravita sobre los hombros y sobre las espaldas de las empresas. Hemos reducido o anulado o derogado 205 regulaciones de la Comunidad de Madrid en los últimos 2 años. Hemos puesto en marcha una ley de mercado abierto que fue además anunciada aquí por la presidenta Isabel Díaz Ayuso cuando empezaba la campaña electoral del año 21, con una tarifa cero para nuevos autónomos. Todo eso son cosas que sin duda han ayudado y que yo creo que sirven para hacer que haya un clima más favorable a la inversión, un clima más favorable al ahorro. Al final, todo viene del ahorro y de la inversión. Y como diría un gran autor, ahorro y trabajo duro, ¿no? Pues eso, pues ahorro y trabajo duro. Eso que se ha hecho en la Comunidad de Madrid en todos estos años y especialmente en estos 4, ¿es gestión? Sí, claro que es gestión y claro que hay gestión, pero son principios. Y lo importante y la clave son los principios. Son los principios que la presidenta de la comunidad muy claramente sostiene, defiende y cree que son mejores y además logra persuadir al mayor número de madrileños que jamás ha habido de que son efectivamente los mejores principios. El principio de libertad individual, de libertad empresarial, de responsabilidad individual, evidentemente, de cada uno. La idea de gobierno limitado, de un gobierno que no tiene por qué estar en todo ni meterse en todo, sino que tiene unas misiones claras y esas son las que tiene que cumplir. Y eso va a continuar. Eso se ha expresado en la pasada campaña electoral, en el programa electoral con el que concurrió Isabel Díaz Ayuso en las pasadas elecciones y, aunque no lo conozco ni estoy metido en ello, pero seguro que en su programa de investidura, con el que mañana contraerá los compromisos correspondientes con el Parlamento regional y con todos los madrileños, que evidentemente se corresponderá con el programa electoral con el que concurrió a las elecciones de hace menos de un mes. Yo termino ya. Yo creo que es un error los que hacen una política contra las empresas. Y desgraciadamente lo hemos visto en España en estos últimos 5 años. Una política que le quita flexibilidad y le añade rigidez, que le quita
campo de actuación y le añade costes o impuestos a las empresas, es una política contra la gente. Es una política que perjudica a la gente. Añadir, como digo, barreras, rigidez regulatoria, impuestos, es algo que perjudica a la gente. Los empresarios no son, y no hay derecho a hablar de ellos como si fueran enemigos del pueblo. Es exactamente al contrario. Es todo lo contrario, es porque hay empresarios, porque hay gente que arriesga y que es capaz de poner en marcha ideas como eso genera crecimiento económico, como eso genera oportunidades, como eso genera empleos, como eso genera al final un bienestar que alcanza el conjunto de la sociedad, siempre y cuando evidentemente sea en un marco de economía de libre mercado en el cual haya competencia, evidentemente, que es la clave para todo ello. Un gran economista liberal, austríaco, Ludwig von Mises, en un maravilloso libro que se llama La acción humana, describía quién manda aquí. O sea, aquí hay gente que piensa que quien manda son los empresarios, y no es verdad. Él decía que en la sociedad de mercado corresponde a los empresarios la dirección de los asuntos económicos de sus empresas, ordenan la producción, son los pilotos que dirigen el navío. A primera vista podría parecernos que son ellos los árbitros supremos, pero no es así. Y sigue diciendo, están sometidos incondicionalmente a las órdenes del capitán, que es el consumidor. Cuando el hombre de negocios no sigue, dócil y sumiso, decía, las directrices que mediante los precios del mercado el público le marca, lo que le pasa es que se arruina. Luego, por tanto, aquí quien manda en una economía de libre mercado es la gente, gracias a que hay empresas y aquí hay empresarios. Así que muchas felicidades, Miguel. Felicidades también por estos 45 años de CEIM. A todos, muchísimas gracias por el trabajo de estos años. Creo que hemos hecho juntos algo bueno y seguro que los siguientes 4 van a ser mucho mejores. Gracias. Muchas gracias, consejero. A continuación tendrá lugar la intervención y cierre de esta asamblea por parte de don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Muy buenos días, presidente de COE, querido Antonio, presidente de CEIM, querido Miguel, consejero de Economía, Hacienda y Empleo en funciones, Javier Fernández Lasqueti, querido Javier, presidente de la Cámara de Comercio, Ángel, presidente de honor de CEIM, presidente de la Fundación COE, representantes de las entidades empresariales, representantes de UGT y comisiones obreras en Madrid, de las demás organizaciones sindicales. Es un honor clausurar esta Asamblea General de CEIM en la que se reelige a Miguel Garrido como presidente por segundo mandato consecutivo, después de un primer mandato muy complicado, muy difícil, como aquí hemos ya mencionado varios de los que hemos intervenido, de los que estamos interviniendo en esta mesa, pero en lo que sin embargo se ha ganado los galones suficientes para que el conjunto de los empresarios ni siquiera hayas tenido un candidato alternativo, haya sido candidato único, los cuales lo que hemos pasado por una campaña electoral hubiéramos agradecido desde luego. Tú no has tenido que pasar por ese maratón de campaña electoral, pero bueno, yo creo que dentro de las múltiples causas que justifican tu elección como presidente, desde luego este es uno de los motivos que dicen por qué has sido un gran presidente y por qué vas a ser en los próximos 4 años un mejor presidente incluso que ha habido entre los años 2019 y 2023. Y es que siempre recuerdo que 10 días antes de que el Gobierno de España declarara el estado de alarma, Miguel Garrido se presentó en el Ayuntamiento de Madrid en defensa de los intereses de CEIM, en defensa de los intereses empresariales, para tener una reunión conmigo para explicarme lo que no me explicaba el Gobierno de España, qué es lo que se avecinaba y cuáles iban a ser las consecuencias económicas que iba a suponer la pandemia que ya teníamos en puertas aquí en España. Y a partir de ahí pues pudimos tomar una serie de medidas que lo que pretendían era aliviar la situación que se iba a generar, pero fue precisamente gracias al empuje y a la iniciativa de Miguel Garrido, al que creo que tantos tenemos que agradecer, y por tanto es una buena noticia que hoy haya sido reelegido sin duda presidente de CEIM. Y no lo digo porque tengamos afinidad en la música barroca, que no la tenemos, pero tampoco porque sí tengamos esa afinidad futbolística que sí tenemos, Miguel, tú y yo, como es sobradamente conocido. Y además Miguel es una persona que creo que habla claro, nos ha quedado a todos, desde luego, no hay ninguna duda después de las palabras que has pronunciado. Son palabras que nacen de tus convicciones, de tus principios, pero que sin embargo nadie puede decir que no eres propenso al diálogo, no eres propenso a la conversación y no eres
es propenso, por tanto, a la búsqueda de puntos de encuentro, como hemos también comprobado en el Ayuntamiento de Madrid en esta legislatura, cuando conseguimos y firmamos ese pacto local por el empleo de común acuerdo con las organizaciones sindicales y también con CEIM, y que, por tanto, haces posible ese mandato constitucional que mencionaba Antonio Garamendi, que está nada más y nada menos que en el título preliminar de la Constitución, lo cual da una idea del papel que los constituyentes quisieron reservar para las organizaciones sindicales y para las organizaciones empresariales como elemento determinante para el mejor crecimiento económico, para la paz social, que efectivamente es la infraestructura básica sobre la que se debe construir el mejor futuro de Madrid y, por tanto, también el mejor futuro de España. Y por eso, Miguel, yo creo que es muy merecida tu reelección y estoy seguro de que vamos a seguir trabajando exactamente en la misma línea de actuación, desde el diálogo, pero también desde que cuando nos tengas que decir las cosas claras a los que tenemos responsabilidades en el Ayuntamiento y en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, estoy seguro de que lo podrás hacer. Permítame también decir que, desgraciadamente para la política, no va a estar en la Comunidad de Madrid ni en la política Javier Fernández Lasqueti, con el que tuve la ocasión ya de trabajar en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, años ya los que coincidimos, él como consejero de Sanidad y yo como secretario general del Consejo de Gobierno, que desde luego la marcha de la política Javier Fernández Lasqueti va a dejar un hueco, si me permiten, irreemplazable, porque siguiendo lo que ha dicho Miguel Garrido, pero reformulándolo en términos evangélicos, son muchos los llamados, pero pocos los elegidos, son muchos los que se llaman liberales, pero pocos los que los han puesto verdaderamente en práctica. Y Javier, desde luego, es un ejemplo de lo que es la puesta en práctica de los principios y convicciones liberales que siempre han adornado y que siempre, de los que siempre ha hecho gala, y que, por otra parte, nos han permitido trabajar conjuntamente al Ayuntamiento y a la comunidad, como lo hemos hecho en estos 4 años, y, por tanto, ratificar lo que también has mencionado, que estamos sin duda en el mejor momento de Madrid y tú has sido partícipe decisivo. Dicho lo cual, sea cual sea el lugar que tenga en la sociedad, estoy seguro de que Javier va a seguir sirviendo a Madrid y a España siempre como lo ha hecho. Así que muchas gracias, Javier, por todo lo que has hecho. Y, por supuesto, yo lo que quiero garantizar aquí delante de toda la Asamblea General de CEIM es que desde el Ayuntamiento de Madrid vamos a seguir trabajando exactamente en la misma línea que hemos hecho en esta legislatura y en la que hemos hecho en las anteriores legislaturas, en los gobiernos del Partido Popular. Esta continuidad no quiere decir conformismo, es decir, nosotros no nos conformamos, nosotros no queremos sencillamente presumir de lo que ha pasado en Madrid, sino que queremos seguir construyendo el mejor futuro de Madrid. Para nosotros esto no es un punto de llegada, sino un punto de partida para las políticas que seguimos teniendo que poner en marcha, que seguimos teniendo que reforzar, que han configurado un modelo político y un modelo económico que efectivamente nos sitúa a la cabeza de España, no solo en términos económicos, sino que también en términos de estabilidad institucional, de marco normativo, de marco de competitividad fiscal. En esta legislatura, en el Ayuntamiento, por primera vez hemos aprobado una ordenanza de derogación normativa, que me parece un título muy sugestivo y ciertamente revelador de lo que pretendíamos, que era expulsar del ordenamiento municipal todas aquellas normas obsoletas o que introdujeran inseguridad. El siguiente paso en esta situación es que antes del 10 de julio espero y confío en que podamos aprobar la modificación de normas urbanísticas que desgraciadamente no pudimos aprobar en la anterior legislativa, que ya hemos empezado a preparar por parte de Engracia Hidalgo, que también va a ser delegada de Economía y Hacienda, y por tanto creo que es una garantía de continuidad en nuestras políticas los presupuestos para el año 2024, donde también acometeremos nuevos incentivos fiscales para poder seguir garantizando el mejor crecimiento económico, que vamos a seguir en el esquema de colaboración público-privada tan necesario y, por tanto, en la confianza, como decía Javier Fernández Lasqueti, en que nosotros no somos los que creamos riqueza y empleo, sino en su caso los que generamos el marco adecuado para que los empresarios puedan tomar las decisiones que puedan corresponderos a vosotros en la lógica, efectivamente, del mercado, donde el que manda es el consumidor final. Y al mismo tiempo también me gustaría hacer una defensa encendida de los empresarios, presidente Garamendi, de lo que habéis hecho a lo largo de todos estos años. No debe ser difícil recibir tantas patadas y, sin embargo, estar a la altura de lo que España exigía en ese momento a empresarios y a CDE. No debe ser fácil recibir tantas descalificaciones por parte del Gobierno de la Nación, singularmente por parte del presidente del Gobierno en determinadas ocasiones, señalando incluso con nombres y apellidos a determinados empresarios, y, sin embargo, seguir abiertos al diálogo social como lo habéis hecho, seguir abiertos a puntos de encuentro como esa reforma laboral que contó con vuestra aceptación y que yo creo que también, por tanto, lo que hay que hacer es poneros en valor, poneros en relieve, generar ese marco normativo que os permita tomar vuestras propias decisiones y que Madrid, sin lugar a dudas, sigue contando con vosotros para seguir siendo ese motor de transformación económica y también, como siempre digo, el mejor símbolo de la España constitucional, el punto de encuentro de todos aquellos que creen en la Constitución de 1978, que creen que es el marco institucional adecuado para poder seguir progresando como nación, esta ciudad de acogida y esta ciudad que, por tanto, tiene que ser ese motor de transformación en todos los órdenes, que es a lo que aspiramos a seguir consolidando en los próximos 4 años.
Finalizo diciendo que, por supuesto, contar con el Ayuntamiento de Madrid en estos 4 años. Miguel, dándote la enhorabuena. Sé que vamos a trabajar muy bien juntos a lo largo del próximo mandato, que desde luego también, y esto lo he dicho respecto a los demás grupos municipales, una mayoría como la que hemos obtenido no es una mayoría para que no hablemos, no es una mayoría para que no hablemos y no lleguemos a puntos de acuerdo, y que ese es el ánimo, desde luego, que nos va a guiar al nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias a todos.